Pues buenos días, hemos comenzado una semana nueva y veo que en los medios en que estoy yo se está hablando ya mucho de la fiesta de San Pedro y San Pablo, que es mañana, el 29 de junio, pero yo quería hablar de la lectura del domingo en la misa, que es el decimotercero domingo del ciclo B del tiempo ordinario. Y la segunda lectura es una lectura de la curación de dos mujeres. Una no es mujer todavía, tiene 12 años, ¿verdad? De dos féminas, vamos a decir. Y como yo hice mi doctorado sobre el Evangelio de Marcos y traté mucho de la cuestión de los sacrificios del templo, una mujer purificada presentaba pues una ofrenda en el templo, es decir, era pobre de pichones o de palomas, y entonces estudié bastante este relato, que es un relato compuesto, y yo quería compartir con ustedes cómo se ha compuesto la Biblia y los evangelios, y en particular el Evangelio de Marcos, que muchas veces se ha dicho que es un evangelio el más sencillo y que no escribía muy bien Marcos, etcétera, pero habiéndolo estudiado bastante, es un evangelio tan complejo, se puede decir, como cualquier otro, y quizá más, quizá tiene una sencillez que puede engañar. Y entonces uno de los métodos que usa Marcos muy a menudo es, en inglés se dice dovetail, que viene siendo como la cola de una paloma, precisamente, ¿no? Enlazar o entretejer, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos, para que aprendamos poco a poco a leer los relatos bíblicos, no nada más a la superficie, superficialmente, sino entrando en la composición tan cuidadosa, con propósitos muy específicos de enseñanza, combinando o complementando las cosas, como que se refuerza eh, lo que se está tratando de decir. Y yo diría que aquí este relato doble de dos muchachas, vamos a decir, de dos mujeres, o de una niña y de una mujer, pues la enseñanza es que la sanación física y la sanación incluso de la vergüenza de no dar a luz, que en Israel era un estigma, era algo bochornoso para una mujer no realizarse habiendo dado hijos, ¿verdad? Está el famoso caso de Ana, que da a luz a Samuel, porque la otra mujer del esposo, en esa época existía la poligamia, se casaban los hombres con dos o más mujeres. David tuvo muchas y Salomón más todavía, ¿no? Pues la una se burlaba de la otra porque no había dado a luz, etcétera, ¿no? Incluso con Abraham tiene a Sara y después tiene a Agar, que es la esclava, que es la que le da el primer hijo, Ismael. Pero bueno, el hecho es que aquí se intercambian, se usa la palabra sanar y salvar como si fuera lo mismo, ¿no? De hecho, salud viene de una palabra que también después salus en latín quiere decir salvación, ¿no? El saludo es desearle a alguien la salud,
y el bienestar, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos primero es lo que se llama también como un sándwich, ¿no? Un emparedado, una hamburguesa, lo que fuera. Tenemos pan, carne, pan, vamos a decir, una parte primera, una parte intermedia que tiene que ver y después la conclusión como la tercera parte. Eso pasa también en Marcos famosamente con la higuera, ¿no? Ven una higuera, no tiene fruto, van al templo, Jesús purifica el templo, regresan a la higuera, se ha secado totalmente y eso que le pasó a la higuera refleja lo que ha hecho Jesús en el templo. Entonces la primera mujer, esta es una hemorroísa, una mujer con un flujo de sangre desde hace 12 años. Y la niña que se muere, la hija de Jairo, también tiene 12 años. Así que está ese enlace, ¿no? Y esta mujer con flujo de sangre, hemorroísa, es sangre menstrual, no son amenorrea, creo que se llama, son enfermedades del ciclo menstrual que se tratan en Levítico capítulo 15 y es una gran maldición que el hombre se una a la mujer mientras está menstruando porque es una gran impureza. Así que pudiéramos decir que si esta mujer tiene, vamos a decir, 24 años, yo tuve un profesor que especuló que en la versión de Lucas se podría quizá traducir que padecía un flujo de sangre desde la edad de 12 años. No creo que funcione, pero supongamos que esta mujer lleva muchos años desde la pubertad sangrando. Quiere decir que no ha tenido sexo con su esposo, no ha podido concebir. Así que es una maldita, ¿no? En Israel todos mueren, obviamente, pero la mujer que muere sin dar a luz es una vergüenza. Entonces, esta mujer, al contrario del leproso en el capítulo 1, Jesús toca al leproso y lo purifica. Eso también tiene que ver después con los sacrificios del templo que se compraban, las palomas para los pobres que Jesús abolece. Elimina ese tipo de culto, ¿no? Él mismo sana a los leprosos, él mismo sana a las hemorroísas. Entonces esta mujer lo toca a él. Una mujer impura no debería de tocar a un judío. Y entonces dice con su fe, con solo tocarle sus vestiduras me curaré. O seré salva, dice, ¿no? Si vel vestimenta ellos de tígero, salva erose, estaré salvada. Se traduce, estaré curada. Y entonces sale una fuerza de Jesús y sana a la mujer. Pero anteriormente ha venido este Jairo, el jefe de la sinagoga, uno de los jefes, le suplica que su hija está en las últimas, está por morir in extremis, dice la versión latina, y se encamina a Jesús y es camino a curar a esta niña, la hija de Jairo, que esta otra mujer lo toca y sale esta fuerza de Jesús, ella ve que ha sido curada y Jesús le dice, tu hija, tu fe te ha salvado, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu dolencia, que en griego es mucho más fuerte y en latín no, de tu azote, de tu azote. En latín se dice, y esto sana a plaga tua, queda sanada de tu plaga, ¿no? De algo bien, bien terrible, ¿no? Más que solo una dolencia, ¿no? Entonces, pues aquí se brincó todo esto. Pues entonces lo que sucede es que Jesús llega a la casa de Jairo y ya le dicen que la niña está muerta, ¿no?
estaba todavía hablando cuando llegan a la casa, no molestar al maestro porque la niña está muerta. Y entonces Jesús dice que solo está durmiendo, que en el Nuevo Testamento estar dormido es estar muerto, pero quizá esperando la resurrección. Y es precisamente lo que Jesús le dice a la niña, Talita Cuma, niña, te digo, levántate, este verbo cum, talita viene siendo como corderita. En Isaías 40 dice que el buen pastor tomará a las corderitas, ¿no? Y a las madres que encintas las cuidará, ¿no? Del rebaño. Así que aquí Jesús le dice a esta niña un nombre muy tierno, corderita, levántate. Y este verbo cum en hebreo y en griego no lo puedo ver aquí, pero es un verbo de resurrección, ¿verdad? Así que tiene un significado muy grande este verbo que le dice a la niña, ¿no? Entonces, eh, quiere decir que lo que le ha sucedido a esta niña es como una resurrección, y no solo eso, sino que al tener 12 años, no haber nunca tenido hijos, ahora puede vivir y tener hijos. No sé si ustedes recuerdan un cuento muy extraño de Jefté en el libro de Jueces, que le promete a Dios sacrificar a la primera persona que salga de su casa después de una guerra, y la que sale es su hijita. Y la hijita le dice al padre, no, 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 sacrifícame, sacrifícame, en Jueces 11, porque tú has hecho un voto al Señor, pero solo dame unos meses para ir a llorar mi virginidad, para ir a llorar el hecho de que voy a morir sacrificada sin haber dado a luz. Entonces, la gran vergüenza no es morir, todos mueren, pero la mujer en el antiguo, en la Biblia, tiene que dar a luz, ¿no? Entonces Jesús le dice a esta niña que surja, ¿verdad? Que se levante, y es un verbo de resurrección, ¿no? Y le dice a la niña Ekeire, ¿no? Que se levante a nivel tipo resurrección.